De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios 22:1. Déjame empezar despacio, como empiezan las conversaciones importantes, sin apuro. Imagínate que estamos sentados uno frente al otro, quizá en una banca sencilla, quizá en la cocina de una casa donde ya se ha vivido mucho. Yo no vengo a corregirte ni a darte lecciones, vengo a acompañarte un rato, como lo hace alguien que ya pasó por inviernos largos y aprendió a no minimizar el dolor ajeno. Hace algunos meses conocí a un hombre que me recordó a muchos otros. No tenía mala vida, pero tampoco tenía esperanza. No estaba en la calle, pero se sentía fuera de lugar. Me dijo algo que se me quedó clavado en el corazón. Antes soñaba con lo que podía llegar a ser. Ahora solo pienso en lo que perdí. No habló de dinero con rabia, sino con cansancio, como quien ya no espera mucho más. Mientras lo escuchaba, noté algo que se repite más de lo que creemos. Cuando una persona empieza a medir su valor por lo que gana o por lo que logró, tarde o temprano termina sintiéndose pequeña. Porque siempre habrá alguien que tenga más, que avance más rápido, que aparente estar mejor, y sin darnos cuenta, empezamos a hablarle a nuestra propia alma con dureza. Ese hombre no había dejado de creer en Dios, seguía orando, aunque con menos palabras, seguía yendo a la iglesia, aunque sentándose al fondo. Lo que había perdido no era la fe, era la mirada de futuro. Ya no se veía adelante, se veía detenido. Y quiero decirte algo con mucho cuidado. Perder la visión no siempre ocurre por un gran fracaso. A veces ocurre por una suma de pequeñas decepciones que nunca se hablaron, promesas que no se cumplieron, comparaciones silenciosas, expectativas que nadie supo manejar. Mientras él hablaba, mi memoria se fue sola a una historia antigua. No porque sea antigua deja de ser actual. Es la historia de un joven que también soñaba, que también tenía visión, y que de un día para otro lo perdió todo sin entender por qué. José. José tenía sueños grandes, sí, pero no tenía experiencia, y a veces eso se paga caro. Sus hermanos no vieron en él un soñador, vieron una amenaza. Lo despojaron de su túnica, pero antes de eso ya lo habían despojado de algo más profundo, del sentido de pertenencia. Imagínate ese momento, un muchacho arrojado a un pozo, oscuro, frío, silencioso, sin saber si alguien iba a volver. Ahí no había dinero, no había estatus, no había promesas visibles, solo había una pregunta que seguramente le cruzó el corazón. ¿Qué hice mal para terminar aquí? Muchos pierden la autoestima en pozos así, no siempre literales, pero reales. Un despido inesperado, una traición, un proyecto que no funcionó. Y poco a poco la voz interior empieza a cambiar. Ya no anima, acusa, ya no impulsa, frena. José fue vendido, y cuando uno es tratado como mercancía, corre el riesgo de empezar a verse así. Pero hay algo que la Biblia no dice explícitamente, pero que se percibe entre líneas. José no perdió su identidad, perdió su posición, sí, perdió su comodidad, también, pero no entregó su nombre. Y aquí quiero detenerme un poco, porque esto es clave. El nombre en la Escritura no es solo una etiqueta, es carácter, es reputación delante de Dios. Es la suma de quién eres cuando nadie te observa. José llegó a la casa de Potifar sin nada que ofrecer, más que su disposición. No tenía respaldo familiar, no tenía títulos, no tenía influencia, y aún así, donde lo pusieron, floreció. No porque la vida fuera justa, sino porque su corazón estaba firme. Ahora dime tú, con honestidad, sin responderme en voz alta, ¿en qué momento empezaste a creer que valías menos? ¿Fue cuando el dinero no alcanzó?
Cuando otros avanzaron y tú no, cuando sentiste que ya no te llamaban como antes. Hay dolores que no se lloran, se acumulan, y cuando se acumulan, nos roban la visión. José hizo lo correcto y terminó en la cárcel. Esa parte de la historia siempre me ha parecido dura, porque uno espera que hacer lo correcto traiga recompensa inmediata, pero no siempre es así. A veces trae silencio, a veces trae espera, a veces trae más preguntas. En la cárcel, José volvió a empezar, otra vez desde abajo, otra vez sin garantías. Y aún así, la Escritura dice que Dios estaba con él. No cuando llegó al palacio, sino ahí, en ese lugar olvidado. Déjame decirte algo con ternura, pero con firmeza. Dios no te abandonó porque tu situación económica cambió. Dios no se alejó porque tu ánimo se debilitó. Dios no mide tu liderazgo por tus ingresos, sino por tu integridad. El mundo te dice que avances, aunque tengas que pasar por encima de otros. Dios te dice que camines derecho, aunque tardes más. Y esa diferencia, aunque ahora no lo parezca, define el futuro. Hay personas que hoy parecen exitosas, pero viven con miedo de perderlo todo. Y hay otras que parecen detenidas, pero tienen un nombre limpio delante de Dios. Y ese nombre, créeme, pesa más de lo que imaginas. Quizá hoy no te sientes líder, tal vez no te sientes ejemplo, tal vez solo te sientes cansado. Pero quiero que sepas algo, el cansancio no cancela el llamado, la pausa no borra la promesa, el silencio de Dios no es rechazo, muchas veces es preparación. Más adelante en esta reflexión, vamos a profundizar en cómo José pasó del encierro a la influencia sin perder su esencia, y cómo eso se conecta contigo hoy, con tu autoestima, con tu visión de futuro, con esa sensación de que la vida se achicó. Por ahora, quédate con esto, como quien guarda una semilla en el bolsillo. Tu valor no se mide por lo que produces, sino por quién eres cuando nada parece avanzar. Aquí no termina la conversación, apenas estamos acomodando el corazón para seguir. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Y ahora sí, sigamos conversando con calma como quien continúa una charla que ya empezó a tocar partes profundas del corazón. Porque si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti todavía quiere levantarse. Todavía quiere entender por qué te sientes como te sientes y cómo volver a mirar hacia adelante sin sentir que todo está perdido. Mira, hay un error que se repite en silencio en la vida de muchos creyentes buenos, sinceros, trabajadores. El error de empezar a medir el valor personal con la misma regla con la que el mundo mide el éxito. Sin darte cuenta, empiezas a pensar que si produces menos, vales menos, que si avanzas más lento, eres menos importante, que si ya no te buscan tanto como antes, entonces quizá ya no tienes mucho que aportar. Ese pensamiento no aparece de golpe, se va formando con pequeñas frases, con comparaciones, con temporadas difíciles que nadie ve, y cuando menos lo notas, ya estás hablándote a ti mismo con dureza. El problema no es solamente el dinero o los logros, el problema es cuando tu identidad queda amarrada a ellos, porque entonces cualquier pérdida se siente como una pérdida de identidad, y ahí comienza la caída silenciosa de la autoestima. Empiezas a evitar oportunidades porque crees que ya no estás a la altura. Empiezas a callar opiniones porque sientes que ya no pesan. Empiezas a dejar de soñar porque crees que ya es tarde. Y eso, hermano querido, es un error profundo, pero también muy humano. José pudo haber caído en ese mismo error. Imagínalo en la cárcel, sin futuro visible. Si hubiera pensado, mi valor depende de mi posición, habría terminado destruido por dentro. Pero algo en él se sostuvo, no porque fuera perfecto, sino porque entendió, aunque tal vez sin palabras teológicas, que su nombre delante de Dios era más importante que su situación actual. Ahí empieza la solución, no en cambiar inmediatamente las circunstancias externas, sino en reconstruir la forma en que te miras a ti mismo desde la perspectiva del cielo. La solución comienza cuando decides separar tu identidad de tus resultados, cuando entiendes que un fracaso no redefine tu esencia, que una temporada difícil no cancela tu llamado, que Dios no se sorprende por tus caídas ni se decepciona como lo hace la gente.
empiezas a darte cuenta de que el buen nombre del que habla Proverbios no se construye con aplausos, sino con fidelidad diaria, con decisiones pequeñas, con coherencia cuando nadie observa. Ahora bien, hay otro error muy común: pensar que la solución llegará cuando todo mejore afuera. Cuando tengan más estabilidad, volveré a creer en mí, dicen algunos, pero la verdad es que la restauración empieza por dentro. José no cambió cuando llegó al palacio, cambió mucho antes cuando decidió seguir siendo íntegro aún en la oscuridad. Y tú puedes empezar ese proceso hoy mismo, aun si tu situación externa no ha cambiado. Tal vez te estás preguntando cómo hacerlo en la práctica, porque suena bonito, pero el dolor sigue siendo real. Empieza hablándote con verdad, no con orgullo falso, sino con verdad bíblica. Recuérdate que tu valor no depende de la temporada que estás viviendo. Rodéate de personas que te recuerden quién eres en Dios y no solo lo que haces. Aprende a agradecer pequeñas victorias, aunque nadie más las celebre. Y algo muy importante, deja de compararte con procesos ajenos. Cada historia tiene tiempos distintos, y compararte solo roba la paz que necesitas para avanzar. Hay otro error que quiero mencionarte con cariño: creer que ya es tarde para volver a levantarse. Esa mentira es peligrosa porque suena razonable. Ya pasó mi momento, dicen algunos, pero la verdad es que la restauración empieza por dentro. José no cambió cuando llegó al palacio, cambió mucho antes cuando decidió seguir siendo íntegro aún en la oscuridad. Y tú puedes empezar ese proceso hoy mismo, aun si tu situación externa no ha cambiado. Tal vez te estás preguntando cómo hacerlo en la práctica, porque suena bonito, pero el dolor sigue siendo real. Empieza hablándote con verdad, no con orgullo falso, sino con verdad bíblica. Recuérdate que tu valor no depende de la temporada que estás viviendo. Rodéate de personas que te recuerden quién eres en Dios y no solo lo que haces. Aprende a agradecer pequeñas victorias, aunque nadie más las celebre. Y algo muy importante, deja de compararte con procesos ajenos. Cada historia tiene tiempos distintos, y compararte solo roba la paz que necesitas para avanzar.